Hola, buenas tardes a todos. Empezamos. La técnico está organizando las ventanas. Buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial para nosotros porque al organizar este webinario sobre el bilingüismo en lengua de signos, me gustaría presentarme. Mi nombre es Isolina y este es mi signo y soy la presidenta de Ampanxoga. Llevo 6 años presidiendo esta asociación y durante estos años he percibido por mi situación familiar y por las diferentes situaciones de las familias de mi asociación, es que las luchas que llevamos las familias son muy parecidas, sobre todo en el ámbito educativo. No encontramos un acceso bueno a la formación, siempre encontramos dificultades, faltas de recursos. Entonces, es normal que mayoritariamente pues hay carencias de formación, hay dificultades para colaborar entre diferentes profesionales y esas carencias lo que repercuten es en la educación de ese niño sordo. Ese niño sordo crece con un progreso, con un desarrollo que no es a lo mejor el adecuado y las consecuencias las paga al final el niño. Queremos que esta situación termine y por eso el año pasado, en el 2022, en marzo, Ampanxoga, una comisión fue a visitar diferentes centros a Madrid, centros bilingües que utilizan la lengua de signos o que utilizan la lengua oral y la lengua de signos. Fuimos a diferentes centros de visita y claro, para nosotros fue como sentir una envidia sana, porque claro, allí los niños tienen derecho acceso a la formación es agradable para ellos, la educación, cada uno tiene su propia adaptación en función de sus necesidades y de los recursos. Vimos que la situación era increíble, que era maravillosa, y cuando nos volvimos hacia Galicia nos volvimos tristes, frustrados y con ganas de mejorar esta situación. Y lo más importante, dar a conocer a los profesionales, que para nosotros son súper valiosos, que podemos iniciar cambios aquí en Galicia. Como padres no podemos estar con los brazos cruzados, permanecer así. Tenemos que continuar luchando. Y la forma de luchar es intentar traer, que veamos desde aquí, desde Galicia, este modelo. Y por eso hemos invitado a Mar y a Susana para que nos expliquen cómo se iniciaron allí esos proyectos bilingües y que podamos ver profesionales y familias, escucharlas y abrir nuestras mentes hacia lo positivo que sería la inclusión de la lengua de signos en este sentido. Hay niños que tienen dificultades añadidas, hay niños que tienen sus propias capacidades y sus propias necesidades, pero lo que queremos es ser familias que podamos decidir y podamos no elegir un sistema de comunicación, sino el oral o la lengua de signos, sino ambos. Sabéis que los niños son el futuro y cuando sean adultos podrán decidir. Entonces es muy importante empezar a decidir ya desde ahora, desde pequeños, darles esas posibilidades de formación, de conocimiento para que sus decisiones de futuro como adultos sean las idóneas. Como familias y como profesionales, siempre vemos que los niños que se convertirán en futuros adultos tienen derecho a decidir y hay que darles todas esas opciones variadas, de la A a la Z, todas las que tengamos posibles. Por eso invitamos aquí a 2 personas a este webinario para dar una charla. Os presento a Susana Rodríguez, ella es exdirectora del Colegio Sol y ahora está trabajando como profesora especialista en audición y lenguaje en un centro específico de la Comunidad de Madrid. Por otra parte está Mar Pérez, ahora mismo está trabajando como orientadora en el equipo específico de la Comunidad de Madrid. Entonces las invitamos a las 2 a dar esta charla para que, no solo para que veamos sus intervenciones, sino para que les preguntemos, consultemos dudas, pensemos cómo podemos aplicar este modelo también aquí en Galicia. Si en Madrid es posible, aquí también es posible, igual que en otras comunidades. Espero que la charla sea de vuestro interés. Muchísimas gracias por escucharme y por estar aquí.
Susana, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, pues es un placer para nosotras estar aquí y, bueno, ojalá podamos contribuir a que se inicie unos centros bilingües en lengua oral y lengua de signos allí. Sí que me gustaría, por favor, si puedes compartir la presentación. Ay, perfecto. Bien. Bueno, pues los objetivos voy a empezar yo presentando la charla y, bueno, ver que el objetivo de esta webinar es un poco sensibilizar sobre la necesidad de los centros bilingües como centros mucho más inclusivos en la escolarización y en la respuesta educativa para nuestros alumnos sordos y con discapacidad auditiva. Luego vamos a pasar a ver cuáles son las características que debe tener un centro con bilingüismo signado simultáneo, cuál es la importancia de ambas lenguas y cuál es el papel de los profesionales que están interviniendo allí. Y luego, bueno, pues Mar nos va a contar algunas evidencias sobre las prácticas bilingües. Si voy muy deprisa, por favor, para la intérprete me lo comenta, ¿vale? Vamos a presentarnos quiénes somos el equipo específico de discapacidad auditiva. Bien, somos un servicio público de la Comunidad de Madrid, pertenecemos a la Consejería de Educación y trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. Estamos especializados en la educación de los niños sordos y con discapacidad auditiva y actualmente los perfiles que hay en el equipo son 8 psicopedagogas, 2 PTSCs, que son profesores técnicos de servicio a la comunidad, 2 audioprotesistas y una maestra de audición y lenguaje. El perfil de maestra de audición y lenguaje es relativamente nuevo en el equipo. Este es el tercer curso que hay una maestra. Yo llevo 2 años porque procedo del centro del Colegio El Sol, que desarrolla el proyecto singular Lengua de Signos, Lengua Oral desde la red pública, ¿vale? ¿Y en qué consiste nuestro trabajo? Bueno, nuestro trabajo fundamentalmente es colaborar en la valoración de los niños con discapacidad auditiva que nos demandan los orientadores tanto de los equipos de atención temprana que atienden a las escuelas infantiles como los EOEPS, que son los equipos generales que atienden a los centros de educación infantil y primaria, así como los orientadores de los departamentos de orientación de los institutos de secundaria y los colegios de educación especial. Entonces, nuestra labor, nosotros acudimos al centro y hacemos una evaluación complementaria en coordinación con el orientador que atiende esos centros. ¿Y cuál es el objetivo de esa valoración? Normalmente depende de la demanda. Se hace una evaluación del niño y en función de eso se ve o se reflexiona cuál es la forma de escolarización más adecuada para ese niño, es decir, si está bien en el centro donde está escolarizado o necesita un centro más específico donde pueda recibir la atención educativa que necesita. Si vemos que el niño está bien escolarizado en ese centro, evidentemente siempre con el beneplácito de los padres, lo que se hace es que se dan orientaciones al centro, es decir, tanto al tutor, al profesor del aula, ya sea de infantil o de primaria, como a los profesores especialistas de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje que trabajan con el niño. Por otro lado, también lo que hacemos es la elaboración de materiales para nuestro trabajo y la investigación. Y luego nos coordinamos con otras instituciones que trabajan con estos niños, es decir, hospitales implantadores, gabinetes de audiología, gabinetes de logopedia, porque el objetivo es que, como hay muchos profesionales que intervienen con los niños, es necesario aunar los esfuerzos y seguir una línea común, porque si no las familias realmente se hacen mucho lío y tienen una gran preocupación. Entonces, nuestro trabajo un poco es coordinar todo ese trabajo. Bueno, ¿en dónde están escolarizados nuestros alumnos? ¿O en qué tipo de centros hay en la Comunidad de Madrid? Bien, podríamos distinguir 2 grandes bloques, que serían los centros de escolarización ordinaria con apoyos y los centros de educación especial.
Dentro de los centros ordinarios con apoyos podemos distinguir 3 tipos, que sería el centro ordinario, que es un colegio de educación infantil o un colegio de primaria, de un instituto, en el cual se escolarizan alumnos con diferentes necesidades educativas especiales, entre los que puede estar un alumno con discapacidad auditiva, entre alumnos con discapacidad cognitiva o discapacidad de trastorno generalizado del desarrollo, etc. Y en esos centros hay una atención especializada por parte de un profesor de pedagogía terapéutica y un maestro de audición y lenguaje que puede estar bien a tiempo completo o bien a tiempo parcial, dependiendo del número de alumnos con necesidades educativas que estén escolarizados. Dentro de estos centros ordinarios estarían los centros preferentes. Una de las categorías de centro preferente sería el de discapacidad auditiva. Son centros en los cuales, ¿en qué se caracterizan? Bueno, pues que hay una mayor formación, o debería de haber una mayor formación del profesorado en la discapacidad auditiva, y son centros donde se agrupan, donde se intentan agrupar un mayor número de alumnos con discapacidad auditiva, es decir, ya no están solitos, sino que puede haber varios alumnos. Y son centros en los cuales hay una intervención periódica de nuestro equipo, bueno, pues para acompañar y orientar en el desarrollo del proyecto. Y luego dentro ya, como subgrupo, dentro de esos centros preferentes, estarían los centros singulares de educación bilingüe, simultánea, lengua oral, lengua de signos y educación compartida, que son en los que nos vamos a centrar en esta webinar. Por aclarar términos, vamos a ver que en los centros de educación compartida, desde su inicio, se han abierto o se abrieron aulas de EVO, son aulas de educación básica obligatoria o educación especial. Ahí se escolarizan niños en las cuales bueno, pues tienen por circunstancias diversas, no se pueden integrar o no pueden estar en las aulas de compartida. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues pueden ser que tienen una incorporación tardía al sistema educativo español y vienen sin ningún tipo de código comunicativo, es decir, ni lengua de signos ni lengua oral, y presentan un desfase curricular muy grande. Entonces, esas aulas nos permiten, son como unas aulas de enlace y son flexibles, de tal manera que permite dar un baño en lengua de signos, un baño en código comunicativo y, si se considera conveniente, pasar luego a educación compartida. Entonces, con estas aulas de educación especial, con las aulas de EVO, lo que se desarrollan dentro de los centros de educación compartida son experiencias de educación combinada. ¿Qué es la educación combinada? Son experiencias en las cuales los niños comparten momentos y comparten espacios con los alumnos de su referencia de edad de las clases de compartida. Es decir, comparten los momentos, no están aislados en su aula, sino que comparten los momentos pues bien a la hora del recreo, bien a la hora del comedor, en las actividades complementarias, es decir, en las salidas, en las fiestas que desarrolla el colegio y también en actividades tipo educación física, plástica o actividades que se programen en coordinación de naturales o de sociales. De tal manera que siempre hay una relación entre ambos tipos de modalidad de escolarización. Antes de pasar a describir lo que es una clase de compartida, vamos a ver cuáles son los ejes fundamentales que consideramos que necesita un proyecto inclusivo para el alumnado sordo. Estos ejes serían, evidentemente, la eliminación de barreras de comunicación y de acceso a la información, un acceso al currículum ordinario, tener en cuenta el aspecto socioemocional y tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado. ¿Cómo podemos nosotros elaborar un proyecto que nos permita dar respuesta a todos esos factores o todas esas variables que hemos enumerado? Pues bien, a través de una opción bilingüe simultánea de lengua de signos y lengua oral. Esto nos va a permitir
dentro de los centros, la eliminación de las barreras de comunicación y de acceso a la información, como más adelante explicaré. ¿Cómo podemos hacer con la escolarización compartida? La escolarización compartida en la cual en la misma clase hay alumnos oyentes y hay un grupo de alumnos sordos. Hay un mismo acceso, están trabajando todos en el mismo currículum y además en el aspecto socioemocional los niños sordos se van a sentir bien. ¿Por qué? Porque ya no son los únicos alumnos con esas características únicos en la clase, sino que tienen una serie de un grupo de referencia, unos compañeros que comparten sus circunstancias. Y ahí eso, y con los cuales se van a comunicar de una forma más fácil, ¿vale? Y luego tenemos a una gran heterogeneidad del alumnado, porque los alumnos sordos no todos son iguales, son muy diferentes y no una misma estrategia educativa no sirve para todos los alumnos, sino que necesitamos diversidad de estrategias educativas. Es decir, los profesionales deben conocer todas las estrategias educativas posibles y adaptarlas a las necesidades de cada alumno. ¿Por qué? ¿Por qué no todos los alumnos sordos son iguales? ¿Qué necesidades tienen? Pues es que depende mucho de muchas circunstancias. Depende de su pérdida auditiva, es decir, del grado de pérdida que tenga, de si lleva un audífono, si lleva un implante coclear, del uso en la clase de los micrófonos remotos, de la funcionalidad auditiva que les procure sus prótesis, porque puede haber niños con implante coclear cuyo desarrollo lingüístico sea estupendo, incluso vaya por delante de su edad auditiva, mientras que haya otros niños con implante coclear cuyo desarrollo lingüístico no responda a las expectativas que se tenían, porque presenten algún trastorno a lo mejor del lenguaje. Luego puede haber otro tipo de niños que son signantes porque vienen de un entorno familiar de padres signantes y por lo tanto su comunicación básica es la lengua de signos. Es decir, que nos vamos a encontrar con una gran variedad de alumnos dentro de nuestras aulas, ¿vale? De formas de comunicación, por el contexto social, por el contexto familiar e incluso evidentemente, por el propio alumno, por la propia capacidad del alumno y por su propia personalidad, por su forma de enfrentarse a las distintas situaciones que se le van presentando. No sé si voy muy rápido. Bien, bien, no te preocupes. Perdonad un segundito que interrumpa. Me están pidiendo que por favor que amplíe la imagen de la Ilse, porque no se ve bien. Entonces, si me dais unos segundos para probar. Gracias. Dime. ¿Por qué? Ah, y no se puede escribir. Aquí. Aranza. Ahora ya está, ¿no? Cuando me digáis, continúo. ¿Ya? ¿Continúo? Sí, vale, perfecto. Bueno, ¿qué colegios tenemos dentro de la Comunidad de Madrid que desarrollen la experiencia de compartida, la experiencia de bilingüismo, lengua oral, lengua de signos? Bueno, dentro tenemos 3 colegios concertados, que sería el Colegio Gauden, el Colegio Ponce de León y la Escuela Infantil Piruetas, que tiene de 0 a 3 años, la Escuela Infantil Piruetas. Y luego dentro de la red pública estaría el CEIP El Sol.
El CEIP El Sol comprende educación infantil de 3 a 6 años y educación primaria de 6 a 12 años. ¿De acuerdo? La escuela infantil Piruetas está dentro del complejo del espacio educativo del CEIP El Sol y entonces se desarrolla un proyecto de continuidad del Sol, continúa el proyecto de Piruetas. Es decir, los padres que quieran de la escuela infantil Piruetas tienen acceso directo al Colegio El Sol. De tal manera que bueno, se garantiza un poco la continuidad en el mismo modelo de intervención con estos alumnos. ¿Qué ocurre? Realmente no hay ninguna normativa por parte de la Comunidad de Madrid sobre la regulación de estos centros. Sí que contamos con el apoyo de la Administración en cuanto a recursos y bueno, pues nos tienen ciertamente algo mimados. Pero al no haber una normativa, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que cada centro ha construido su modelo en función de la historia previa que tenía en el inicio. Todos comparten una serie de características comunes, pero también tienen una serie de diferencias que dependen de su situación administrativa, de los recursos con los que cuenta y de la posibilidad de distintas organizaciones. ¿Cuáles son los elementos comunes? Vaya, he perdido la presentación. Ay. Ya, eso ya me he dado cuenta porque no interpreta el este. ¿Qué tal va? ¿Qué te parece? Vale. ¿Qué? Sí. ¿Me oyes? Vale. Vale, muy bien. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos, decíamos, comunes en la educación compartida de estos 4 centros? Son grupos de 5 o 6 alumnos sordos en una clase con 20 oyentes. Están en el mismo aula, ¿vale? Normalmente la ratio en las clases en primaria son de 25 alumnos. Desde esos 25 alumnos, depende de la matriculación, evidentemente, pues habrá unos 20 oyentes y de 4 a 6 alumnos sordos. Tanto los alumnos sordos como los alumnos oyentes comparten el mismo currículo, ambos. Y se emplea la lengua de signos y el castellano como lenguas de comunicación y lenguas de enseñanza. Hay 2 profesores por aula y hay profesionales nativos en lengua de signos que denominamos especialistas en lengua de signos o asesores sordos. ¿Vale? Luego, cada centro tiene una organización diferente en función de sus características, pero estos son los elementos comunes a los 4 centros. Hemos dicho que hay 2 profesores dentro del aula. ¿Quiénes serían? Pues están el tutor, que puede ser el tutor de educación infantil, o bien el tutor de educación primaria. Estamos hablando de los centros de 3 a 12 años. Y luego dentro de ese aula, al menos en las asignaturas fundamentales de lengua, matemáticas, naturales y sociales, hay un maestro en audición y lenguaje o logopeda que denominamos cotutor. Ambos están trabajando con todos los alumnos porque los 2 son responsables de todos los alumnos de la clase y trabajan con una programación única. Y además hay otra figura que es la del especialista en lengua de signos, el asesor sordo, que ahora a continuación vamos a ver cuáles son sus funciones. El especialista en lengua de signos. Son profesionales sordos nativos en lengua de signos y van a representar un modelo positivo de identificación personal, social y lingüística en las escuelas.
¿Cómo vamos a trabajar o qué representan la lengua de signos en estos centros? Bueno, pues podemos considerar la lengua de signos como una lengua de comunicación o de interacción. Es decir, es una lengua que usan los alumnos sordos para comunicarse entre ellos, para comunicarse, si así lo necesitan, con sus compañeros oyentes. Lo van a utilizar los profesionales, los asesores sordos, para comunicarse entre ellos o con los profesores oyentes que conocen es la lengua de signos. Entonces, es una lengua que se ve como muy natural de interacción. Si tú vas andando por el pasillo de estos del colegio, por ejemplo, del Colegio El Sol, que es el que más conozco, tú vas a ver niños en la fila que unos están signando, otros están hablando, otros combinan la lengua de signos con la lengua oral y se ve todo con mucha naturalidad. ¿Vale? Incluso luego en el patio pues se hacen sus grupos, dan los grupos de niños sordos hablando en lengua de signos, los oyentes jugando, luego mezclados. Es decir, hay una lengua de interacción, de comunicación y en la cual se suprimen, lo que hemos dicho anteriormente, todas las barreras de acceso a la información y a la comunicación. Y además que favorece esto, va a favorecer mucho el aspecto de la autoestima y de la identificación de los niños como personas, como alumnos sordos. ¿De acuerdo? Después consideramos la lengua de signos también como una lengua vehicular en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, hay niños que van a acceder al currículum a través de la lengua de signos. Entonces ya no nos vale una lengua simplemente para interactuar a nivel cotidiano. No. Ahora necesitamos una lengua científica, una lengua que tenga signos de los conceptos curriculares, es decir, que nos hable de conceptos de matemáticas como división, multiplicación, fracciones, decimales, que nos hable en naturales, por ejemplo, del aparato digestivo, de cómo se produce todo el proceso de la digestión en lengua de signos, en historia, pues que nos hable de la prehistoria, de la Edad Media, y eso supone ya una lengua de signos más elaborada, con unos signos que se correspondan con los conceptos curriculares. Y luego consideramos también la lengua de signos como objeto de enseñanza y aprendizaje. Es decir, por ser un alumno sordo, no se sabe ya lengua de signos, a no ser que pertenezca o que proceda de una familia de padres signantes. Pero si no es así, si procede de una familia de padres oyentes y necesita, su comunicación es la lengua de signos, necesita aprender la lengua de signos. ¿Vale? Entonces, estos tres aspectos de la lengua de signos son muy importantes en el desarrollo de este proyecto. Es decir, y da importancia, yo creo que da importancia y valor a la lengua. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo del especialista en lengua de signos? Bien, pues podréis deducir que es importantísimo, porque enseñan la lengua de signos tanto a los niños sordos como a los niños oyentes. Y la forma de organizar ese proceso de enseñanza va a depender un poco de la organización y de los recursos con los que cuente el centro. A los niños oyentes normalmente se puede realizar o se hace mediante talleres que se realizan periódicamente o bien a través de una asignatura específica de lengua de signos. Los asesores sordos también van a enseñar a las familias de los niños sordos, ¿vale? Que son oyentes y necesitan aprender para comunicarse con sus hijos. Y, por supuesto, al personal que trabaja en los centros. Además de la enseñanza de la lengua de signos, ¿qué más hacen? Pues nos van a asesorar a todos los profesionales que trabajamos o que trabajan en las escuelas en tareas como la adaptación de materiales y de recursos para el aprendizaje de esta lengua. Nos van a proporcionar estrategias visuales y comunicativos a los profesores para hacer más fácil el acceso a la información y además van a colaborar, van a apoyar en colaboración con el cotutor, es decir, con el maestro de audición y lenguaje que interviene en el aula, en las áreas curriculares, porque realmente por muy bien que las personas oyentes
sepamos lengua de signos, cuando ves trabajar al asesor sordo, cómo explica todos los conceptos, cómo explica las ideas fundamentales, ves que son imprescindibles. Es decir, no tiene nada que ver a cómo lo hacemos a lo mejor los oyentes. ¿Dónde desarrollan su labor estos especialistas en lengua de signos? Pues lo desarrollan en los colegios de educación, bueno, en las escuelas infantiles, en la Escuela Infantil Piruetas y en los colegios de educación infantil y educación primaria, porque ya cuando pasamos al instituto ellos no intervienen, sino que pasa a intervenir el intérprete en lengua de signos. ¿Y cuáles son las funciones de los cotutores o los maestros de audición y lenguaje o logopedas que están dentro del aula? Bueno, pues sus funciones son muy variadas y son muy importantes, ¿vale? Primero estaría el coordinarse con el tutor que está en el aula, bien de infantil o bien de primaria, para realizar la programación del aula y las correspondientes adaptaciones metodológicas y de acceso que necesite sus alumnos. Después tienen que elaborar también de forma coordinada las adaptaciones curriculares, tienen que elaborar y adaptar materiales. ¿Por qué? Porque sobre todo a partir de tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, normalmente es muy importante la adaptación de los textos de naturales y sociales para adaptarlos al nivel lingüístico de cada uno de los alumnos. Después va a ser un mediador entre el alumno sordo y su entorno. Va a ser un mediador entre el alumno sordo y su entorno. Es decir, porque va a garantizar que toda la información que está sucediendo en el aula le llegue al alumno sordo. ¿Y cómo lo va a garantizar? Pues vamos a ver, si tiene 5 alumnos dentro del aula con los oyentes, puede que esos 5 alumnos sea cada uno diferente y necesite diferentes estrategias comunicativas o diferentes formas de acceso a la información. Puede que tenga un niño signante donde recibe la información a través de la lengua de signos. Entonces, ahí tiene que interpretar lo que está sucediendo o el contenido de la clase con la lengua de signos. Puede que haya otro niño que, bueno, utilice la lengua oral y con su aparato de su micrófono remoto le sea suficiente, pero tenga que estar atento a que no pierda la información. Puede que necesite otro niño que utilice la lengua oral, pero con sistemas de apoyo a esa comunicación oral, como pueden ser los visualizadores fonéticos, como puede ser la palabra complementada, etc. Por eso, repito, estos profesionales tienen que tener un conocimiento exhaustivo de todas las estrategias de intervención que se necesitan con los alumnos con discapacidad auditiva, dada la heterogeneidad que en este momento presentan. Después, bueno, pues normalmente es el encargado de supervisar el funcionamiento correcto de los audífonos, de los implantes cocleares, de los micrófonos remotos, ¿vale? Que funcionen, que vengan todos los días, que no se pierdan, que a veces ocurre dentro en el aula o en el patio, en la clase de educación física. Tiene que anticipar y reforzar los contenidos del aula. Tiene que, por supuesto, trabajar el desarrollo de la lengua oral y la lengua escrita, facilitar la adquisición de los contenidos curriculares y coordinarse con los diferentes profesionales que intervienen con los alumnos. Es decir, porque en esas aulas, evidentemente, no solamente está el tutor y el cotutor, sino que pasan los profesores especialistas en las distintas materias, como son educación física, como es música, religión, etc. Y todos los profesores que pasan por ese aula tienen que conocer las características de cada alumno y saber qué estrategias tienen que utilizar. Entonces, ¿qué beneficios reporta este tipo de escolarización o este tipo de estrategias para los alumnos? Para los alumnos sordos, ¿qué ocurre? Bueno, pues va a mejorar mucho las expectativas que tienen ellos mismos sobre sus propias competencias. ¿Por qué? Porque están incluidos dentro de un aula ordinaria con sus alumnos o con sus compañeros oyentes y todos están realizando el mismo currículo, las mismas actividades.
y están 2 profesores que están pendientes de todos los alumnos. No solamente, no hay una división, estos son mis alumnos de los cuales soy responsable y estos son los míos, no, sino que hay un trabajo en conjunto. Después, los niños sordos aprenden a interactuar con el mundo oyente y además el aprendizaje de las lenguas, sabéis que es muy importante su uso en una situación natural. Entonces, ahí van a estar muy motivados y van a tener la oportunidad de utilizar la lengua oral con sus compañeros. Además, no es preciso que estos alumnos salgan del aula para ajustar la respuesta educativa. No, se va a ajustar dentro del aula. Sí es verdad que que tienen que salir en algunos momentos, pues para hacer una intervención logopédica específica, para trabajar una comprensión lectora o para anticipar y reforzar determinados contenidos. Pero el mayor tiempo del horario lectivo están dentro del aula con sus compañeros oyentes. ¿Y cuál es el beneficio para los alumnos oyentes? Bueno, pues también muchísimos. ¿Por qué? Porque van a mejorar la percepción sobre la diversidad. Van a tener oportunidades de desarrollar actitudes de empatía y de aceptación. Van a ver a sus compañeros sordos como iguales y además dentro de los alumnos oyentes, evidentemente, también hay mucha heterogeneidad. Hay muchos alumnos que presentan diferentes tipos de aprendizaje y con lo cual esas estrategias visuales que se están llevando a cabo en el aula y esas adaptaciones metodológicas también les van a beneficiar. Y, por último, van a tener oportunidad de aprender la lengua de signos en un ambiente natural y de juego, de relación con sus compañeros. Y, por último, el beneficio para los profesores. Bueno, creemos que el beneficio para los profesores es muy grande. Es decir, hay un crecimiento profesional tanto del profesor especialista, del maestro en audición y lenguaje, como del maestro de educación infantil y el maestro de primaria. ¿Por qué? Porque ambos van a tener la oportunidad de compartir responsabilidades, de compartir alumnos y los profesores maestros en audición y lenguaje van a profundizar mucho en el currículum, van a aprender las metodologías de los centros ordinarios en el aula ordinaria y además los profesores generalistas van a aprender qué estrategias comunicativas deben seguir, qué adaptaciones metodológicas, etc. Entonces, consideramos que representa también mucho beneficio para todos los profesores del centro en cuanto a un aprendizaje bastante significativo en la atención a la diversidad. Y ahora en este momento ya yo termino mi intervención y paso la palabra a mi compañera Mar Pérez. Hola, ¿se oye? No sé si el intérprete me está oyendo, ¿sí? Sí, vale, gracias. Bueno, yo antes que empezar, voy a continuar con lo mismo de Susana, pero quería primero hacer una observación. Tenemos a nuestra compañera Lourdes Gómez que nos está diciendo el signo del colegio, el sol. Primero hacemos nacional y luego sol, ¿vale? Para matizarlo porque es un colegio con mucha historia y es muy importante que nunca olvidemos la historia. Al igual que todo esto que estamos contando hoy nosotros es historia y la han empezado otros compañeros antes que nosotros, estamos recogiendo el fruto y podemos incluso remontarnos a 3 pins, que fueron los primeros que nos enseñaron, con lo cual no hay duda de que nosotros os vamos a ayudar en todo lo que en todo lo que necesitéis a los que queráis continuar. Bueno, yo voy a continuar ahora, si me pones el PowerPoint, con... yo me imagino que después de todo esto que nos ha contado Susana, si pones el PowerPoint para que se vea la gráfica, gracias. Una pregunta que muchos os estaréis haciendo, me imagino, es ¿cuántos niños tenemos escolarizados en estos centros actualmente, ¿no? Bueno, pues os puedo decir que nosotros como equipo de sordos que trabajamos en toda la comunidad intentamos recoger los datos de los niños sordos cada 2 años. Los datos que tenemos de este año, que puede ser que no hayamos cogido a muchos niños, pero los que tenemos nosotros es de 1.304 alumnos en la Comunidad de Madrid y de estos 584, en torno a 584, que son casi la mitad, tienen pérdidas severas profundas
Y de estos, casi 200 representan un 33% del total, estarían escolarizados en centros bilingües. Es para que os hagáis una idea, ¿no? Si pasas la siguiente diapositiva, por favor. Yo creo que otra pregunta que os podéis estar haciendo ahora al escuchar a Susana es, bueno, ¿y cómo es la evolución de la lengua oral de los niños con implante coclear en estos centros con bilingüismo asignado? Porque es una pregunta que, bueno, pues que tenemos, nosotros nos la hicimos hace 13 años. Hay distintos motivos que nos llevaron a ello, sobre todo porque sentíamos mucha presión y muchas voces y estudios que daban mensajes contradictorios respecto a la modalidad comunicativa que se aconsejaba para los niños, sobre todo para los niños con implantes. Siempre ha habido esto, pero cuando aparecen los implantes se empieza a oír otra vez con más fuerza. Entonces, pasas la diapositiva, por favor. Es cierto que aparecen distintos estudios que van aconsejando, por ejemplo, estudios de GERS, que muestran una fuerte presión, van aconsejando la escolarización de niños con implante en contextos monolingües orales. Aparecen otros estudios, como los de Yoshinaga y Tano, en los que se señala que el empleo temprano de lengua de signos tiene efectos positivos en el desarrollo de la lengua oral. Y otros, como los de Lilo Martin o Davidson, que señalan que los niños sordos signantes nativos implantados precozmente muestran un desarrollo en la lengua oral comparable al de los iguales oyentes. Bueno, con todo esto os podéis imaginar que nosotros como equipo necesitábamos saber cómo iban a evolucionar los alumnos que tenían un implante también, todos los alumnos, pero porque los demás lo sabíamos, pero los que tenían un implante, ¿cómo iban a evolucionar en un contexto bilingüe? Pues una función que tenemos importante es la de orientar a las familias y ellas son las primeras que nos preguntan, ¿dónde puedo escolarizar a mi hijo? Entonces nosotros teníamos que tener datos, nada mejor que tener datos para poder orientar bien a las familias. Yo creo que efectivamente no hay duda actualmente del impacto positivo del implante en el desarrollo de la lengua oral y de la lengua escrita. Tampoco hay dudas si sabemos que cuanto antes se realiza el implante, menor es la distancia entre los niveles de lengua oral que alcanzan los niños respecto a sus iguales oyentes. Pero no obstante, también sabemos, y los datos y las investigaciones así lo muestran, que hay una gran variabilidad en el ritmo de adquisición y en los niveles de lenguaje alcanzados por los niños con implante coclear temprano. Como veis, pues nosotros necesitábamos, me pasas la siguiente, por favor, necesitábamos saber cómo iban a evolucionar en estos centros que os ha mostrado Susana, cómo iban a evolucionar los niños con implante. Porque ya teníamos el bilingüismo, ya lo teníamos montado, pero ahora de repente llegaban los implantados y teníamos ahí, bueno, pues empezamos un estudio, cogimos todos los niños, hace 13 años hablo, todos los niños que eran pequeñitos y habían tenido un implante coclear precoz y que estaban escolarizados en estas escuelas. Todos habían recibido el implante en torno a los 2 años, en torno al año, 2 años. No tenían dificultades añadidas cognitivas y 10 eran de padres oyentes y 3 eran hijos de padres sordos signantes. Y el contexto educativo de todos era la educación compartida bilingüe, como ha señalado Susana. Entonces, como veis, bueno, pues teníamos muchos motivos, ¿no? Empezamos con estos 13 niños. Pásame la siguiente, por favor. Y queríamos hacer la anterior. Sí, y queríamos, ¿cuál era nuestro objetivo? Bueno, pues queríamos evaluar todo, la verdad, queríamos evaluar la lengua oral, queríamos evaluar la lengua de signos, era imposible evaluar todo. Empezamos a desarrollar pruebas para evaluar la lengua de signos, que esto es ha sido fruto de mucho trabajo y lo tenemos por ahí ya escrito y publicado, y también queríamos evaluar la lengua oral. Lo que voy a contar ahora es el estudio que hemos hecho de lengua oral, ¿vale? Respecto a la lengua oral nos planteábamos 3 objetivos. Uno relacionado con la lengua oral, vocabulario y gramática, otro con la comprensión lectora y un último, queríamos saber cómo los niños con implante coclear precoz, si podían llegar durante esa etapa de primaria a niveles de lengua oral o comprensión lectora semejantes a los niños oyentes. Entonces, este estudio que os vamos a mostrar es longitudinal. Pásame la siguiente, por favor. Y el procedimiento que hemos utilizado ha sido evaluar en 3 tiempos: en segundo, en cuarto y en sexto.
de primaria. En segundo, en los tres momentos que he señalado, evaluábamos tres competencias fundamentalmente. Vocabulario receptivo, gramática receptiva también y luego comprensión de textos escritos usando el PROLEG. Como veis ahí, para el vocabulario comprensivo el Peabody y para la gramática utilizábamos el CER. Sí, si me pasas la siguiente, por favor. Bueno, pues hicimos esto. Como veis, es un estudio muy longitudinal. Estos niños, algunos de estos ya están en cuarto de secundaria y los seguimos evaluando. Pero bueno, lo que mostramos aquí es hasta sexto. Cuando terminan la primaria, ¿cómo terminaban estos niños? Bueno, pues lo que podemos ver aquí, vemos aquí los resultados. Vemos en primer lugar, los resultados están expresados en la parte izquierda, podéis ver, están expresados en percentiles. Vemos una línea azul, que es la línea evolutiva del vocabulario. Lo podéis ver, un tiempo para que lo miréis. Y luego la línea naranja está la gramática. Y como vemos, al revisar los tres tiempos, segundo, cuarto y sexto, hay un patrón de evolución positiva en los dos componentes, en vocabulario y en gramática. La media global, tanto en vocabulario como en gramática, está en márgenes de normalidad. Respecto al vocabulario, hay una evolución como grupo que se sitúa dentro de los márgenes de normalidad, pero se mantiene en unos percentiles inferiores a la gramática. En gramática hay un incremento mayor que en el vocabulario, llegando a superar el percentil 50 en sexto, como podéis ver ahí. Bueno, en definitiva, respecto a la lengua oral, podemos decir buenos resultados y parece que el factor tiempo es importante y les permite mejorar su rendimiento en lengua oral. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué ocurre con la comprensión de textos? En la comprensión de textos tenían que leer 4 textos y hacer una serie y luego responder a una serie de preguntas, todas inferenciales, de esos textos, ¿vale? Entonces, como grupo, lo que vemos es que en segundo tienen nivel dificultad como grupo, están situados por debajo de 8,2, ¿vale? Y pasan de tener un nivel de dificultad leve a, en cuarto, tener una normalidad. Y en sexto están incluso por encima de esa normalidad. Podemos decir que individualmente hay una evolución positiva de todos los niños, ya que llegan los 13, esto es muy bonito porque los 13 niños en sexto tienen una puntuación de 12 o más de 12, es decir, todos están por encima de la puntuación mínima esperada para la normalidad, que es 11. Por tanto, parece de nuevo que el factor tiempo es importante y a medida que avanzan los cursos mejoran sus competencias lectoras, al contrario de lo que ocurre en otros estudios que parece que señalan que en secundaria los niños tienen niveles de comprensión lectora inferiores. Bueno, pues o al final de primaria, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es importante que no tengamos tanta prisa en evaluar a los niños recién implantados, sino que parece que el factor tiempo es importante y más cuando estamos en un contexto de bilingüismo en el que estamos aprendiendo 2 lenguas. Y esto sabemos que requiere más tiempo también. No hay nada gratuito, no hay magia. Bueno, pues pasamos a la siguiente, por favor. Vale, como conclusiones y algunas reflexiones del estudio, podemos decir que, bueno, pues lo que he dicho, que a nivel individual hay variabilidad. Esta variabilidad sobre todo se ve en el vocabulario. En gramática y lectura comprensiva se observa mayor homogeneidad y a nivel grupal, pues podemos decir eso, que el progreso de los niños con bilingüismo signado en lengua oral y en lectura comprensiva, en términos estadísticos, es similar al experimentado por los niños oyentes monolingües en sus aspectos evaluados. Estos resultados positivos, una pregunta que nos hacemos cuando hemos acabado este estudio, ¿estos resultados positivos son fruto de la propia actividad orientadora realizada de forma continua? Bueno, esto es una pregunta que alguien se podría decir, ¿no? Quería enfatizar un poco en estas cuestiones, en algunas preguntas que nos hacemos, ¿no? Porque es verdad que nuestra actividad orientadora ha hecho que cada 2 años que hemos evaluado a los niños hemos hecho un reajuste
con las familias, con los profes, hemos hecho una intervención. Claro, desde el momento en que comenzamos ya éramos orientadoras en los centros y el propio estudio ha llevado implícito el hacer entrevistas con padres, con profesionales, ese reajuste y esa intervención continuada. Es decir, que lo que íbamos conociendo de los rendimientos de los niños lo íbamos convirtiendo en acciones y medidas necesarias para mejorarlos. Es decir, que si un niño veíamos que tenía unos percentiles muy bajos en el vocabulario, hablábamos con familia y profesor y decíamos, necesitamos más tiempo de exposición a lo mejor a la lengua oral, vamos a ver cómo lo estamos haciendo, a lo mejor este niño necesita que trabajemos de otra manera, que ajustemos más con... Y vamos viendo las maneras para cada niño. Entonces, ha habido un ajuste. Por tanto, ¿podría alguien decirnos que estos resultados podrían ser debidos a esa intervención continua, con familias y con centros? ¿O podrían ser debidos a la revisión que se ha hecho sobre la cantidad y calidad en el uso de las lenguas, que sabemos que esto es clave para aprender lenguas? ¿O podrían ser debidos a ese cuidado de las condiciones acústicas, de los micrófonos remotos que hemos tenido continuamente? O quizá alguien podría decir, bueno, claro, es que con todos los recursos que habéis puesto en marcha, no olvidemos que hay 2 profesores por aula. Nosotros no podemos decir a cuál de esos factores es debido. Lo que sí podemos decir, no podemos saberlo porque no es el estudio que hemos hecho, pero sí lo que sí podemos decir es que los niños con implante coclear temprano que están en situación de bilingüismo signado, haciendo uso de la lengua de signos y de la lengua castellana, pueden tener unos resultados semejantes, como habéis visto, a los oyentes en lengua oral y comprensión lectora. Y me voy a permitir decir que sería aconsejable darles tiempo, cuidar mucho esas condiciones acústicas, dejarles desarrollarse en contextos inclusivos, como este que hemos mostrado, con lengua de signos y con lengua oral, en los que pueden elegir si sus amigos y, por tanto, sus interacciones lingüísticas son con niños oyentes en lengua oral o con niños sordos en lengua de signos. Bueno, este es el estudio y quiero que pasemos a otra diapositiva posterior porque yo creo que ahora... bueno, pasa siguiente, por favor, porque esto ya lo he comentado. Yo creo que una pregunta que también os podéis estar haciendo, no lo sé, es, bueno, ha empezado antes Isolina comentando, nos fuimos de Madrid con envidia, queríamos hacerlo, tal. Bueno, pues yo no quiero que hoy vayáis con una sensación de, ¡hala!, todo lo que tienen construido. Yo creo que se ha construido mucho y ha habido mucha gente construyendo esto. No Susana y yo, pero mucha gente detrás construyendo todo esto. Pero esto lo tenemos solo en Madrid Capital. ¿Existen otras experiencias que podamos tener en otras zonas más alejadas de Madrid Capital? Y sí, ¿cómo puedo poner en marcha? Quiero decir que a veces se pueden poner las cosas en marcha de otra manera. Y os voy a contar simplemente un pequeño ejemplo, que es un centro, surge en un centro en la zona de la Sierra de Madrid. Es un Centro Becerril de la Sierra, como podéis ver ahí, es el CEIPSO Juan Ramón Jiménez, es un centro de infantil, primaria y secundaria. En este pueblo apareció un niño sordo, sin implante, y el padre dijo que no quería implantarle y tampoco quería moverle de allí. Y bueno, pues surge el que teníamos necesidad de un centro preferente en la zona. Surge también que coincide que el equipo directivo de este centro estaba muy abierto a crear un proyecto, aunque estaba lejos, no nos venía bien estratégicamente, porque está un poquito alto, casi de la cerrada, pero las condiciones eran que el equipo directivo quería, la dirección de área territorial también quería, y nosotros, por supuesto, nos pusimos a escribir un proyecto. Y conseguimos un centro que tiene unas características, si pasa a la siguiente, parecidas, semejantes, pero con algunas pequeñas diferencias a los centros que hemos estado, de los cuales nos hemos nutrido hasta ahora. Entonces, por ejemplo, este centro pues, tiene alumnos sordos y oyentes, tiene 13 alumnos normalmente, tiene 13 alumnos, alumnos sordos y oyentes. Los oyentes son del pueblo solamente, no son de... No oigo. ¿Los niños oyentes son de la zona? ¿Oyes? Sí. Sí, ahora sí. Son de la zona. Puede incorporar, tiene en total 13 alumnos, nada más, porque están los niños, viven en pueblos dispersos y con una ruta los llevan hasta allí, les pagan el comedor, la ruta. ¿Y qué tenemos? ¿Qué recursos tenemos en este? Un profesor de aula y el cotutor no es de aula, es un cotutor para el ciclo. Entonces,
es bueno, es el recurso, no es por aula, sino que es por ciclo. Bueno, pues tenemos menos niños, pues con esto hemos podido solventarlo y llevamos 15 años. Empezó con un profesional especialista en lengua de signos durante toda la jornada. Actualmente, como la mayoría de los niños están en secundaria, el especialista está 2 días y el intérprete está jornada completa. Bueno, con esto lo que quiero decir era que se puede empezar a caminar de distintas maneras. No hace falta empezar los proyectos desde escribir el proyecto, sino que a veces es un niño el que motiva un proyecto, y me imagino que vosotros estáis en esa fase, y se puede hacer de distintas maneras. No hace falta tener todo para poder empezar. Se puede empezar poco a poco creando y desarrollando las ideas que hemos intentado mostrar aquí, ¿no? Con lo cual, pues nada, yo para finalizar decir que podéis contar con nosotros para lo que queráis, porque nosotros nos nutrimos también en su día de 3Ps, de Barcelona, o sea que esto es algo en cadena, ¿no? Que todos vamos haciendo y leyendo cosas de otros países. Es la manera, ¿no? La manera es querer, desearlo y a por ello. Bueno, entonces la siguiente diapositiva simplemente quería mostraros un vídeo porque lo importante, creo que hemos puesto el énfasis, Susana y yo, en la variabilidad de niños. Yo creo que estos centros, de verdad, los centros inclusivos, bueno, yo los adoro, pero es que creo que de verdad son los centros que atienden a la gran diversidad de niños que tenemos. Vais a escuchar las voces, son niños del Colegio del Sol, es la época de las mascarillas, lo siento, pero vais a poder ver que algunos deciden hablar en lengua de signos, otros deciden hablar en lengua oral. Bueno, vais a escuchar sus voces, que es lo más bonito, ¿no? Y sus signos. Disculpa, pero no puedo conectar el vídeo. El link no está. Si me enseñas la diapositiva otra vez, que ahora no la veo. ¿Pero no lo pueden hacer ellos? Ahora, lo pueden poner ellos. Ellos que copien el link. No lo sé. Sí, el técnico puede copiar el link y ponerlo él. Vale, porque aquí se me va. Tienes que copiarlo y irte a... si ellos lo pueden hacer. ¿Lo podéis hacer vosotros? ¿Hay un técnico por ahí que lo pueda hacer? Entiendo que nos están oyendo. Sí, me imagino que sí, porque yo te oigo. Lo que pasa que es que aquí el link... Espera, lo intento yo, pero es que yo no sé si voy a poder compartir. Yo lo puedo intentar, ¿eh? No, es que se va. Lo metes en... Susana, si me dices cómo se comparte, ¿lo intento? Es que no se puede, no sé si ellas pueden copiar el link y meterlo en el, porque es la que maneja la plataforma. Claro, la que controla las diapositivas es la que debe de darle, ¿no tú? Yo estoy haciendo el pase de las diapositivas, pero pues entonces... sí, lo hago yo, pero no me sale aquí el enlace, luego no sé dónde lo puedo copiar. Porque pues lo puedes copiar si te vas a internet otra vez y lo pones arriba en Google. Lo que pasa es que no sé si entonces te sales de intentar. Claro, luego vuelves. Claro. No, hombre, si lo hace, es que no sé, como no la vemos, no sé si lo hace la persona que controla la aplicación o la plataforma. Bueno, y Solina que nos diga, ¿no? Si no, bueno, como os dejamos ahí la diapositiva, pues lo podéis ver. Sí, Solina. A ver. Parece que hay un problema aquí con el enlace que no se puede ver. No pasa nada. Nosotros seguimos avanzando, vamos a dar paso ahora a las preguntas y ella va a intentar solucionarlo. Y si lo vemos después el vídeo, si os parece, para no estar ahora perdiendo tiempo, porque a lo mejor hay personas que quieren hacer preguntas. Muchísimas gracias a las dos, ha sido interesantísimo. No hay duda en todo lo que contáis y sobre todo que los niños aquí también están aislados, dispersos también en lugares diferentes
muy importante trabajar esa autoestima, esa identidad. Todo lo que habéis contado, la verdad es que ha sido maravilloso. Muchísimas gracias, porque para nosotros es muy importante saber que esta situación real que estáis viviendo en Madrid, que es posible, ¿no? Que se pueda trasladar a otras comunidades autónomas. Muy importante ese trabajo colaborativo con los profesionales, de verdad. Y no sé si ahora las personas asistentes quieren hacer preguntas. Yo voy a hacer un poco el perfil de moderadora, perdón, para las preguntas que haya. Vale. No sé si alguien quiere preguntar, pero esperamos a que se vayan animando. Yo me gustaría preguntaros aquí en la Comunidad de Madrid, hablo del total de centros, cuántos logopedas hay en los centros, especialistas de audición y lenguaje, maestros, por ejemplo, intérpretes esa parte, especialistas en lengua de signos. ¿Tenéis un cómputo de cuántos recursos tenéis en la comunidad? O, por ejemplo, en el Colegio del Sol, en el Nacional, en el Colegio del Sol, qué profesionales, con qué recursos contáis? Aproximado, ¿vale? Algo que sea más o menos estimado, ¿vale? En cada centro, ¿cuántos profesionales? ¿Cuento yo lo del Colegio del Sol, Mar? Sí, vale. A ver, en el Colegio del Sol la verdad es que hablo como somos porque todavía me considero parte del colegio porque he estado 20 años en el centro desarrollando una labor maravillosa que fue un colegio que me atrapó según entré. Entonces, a lo largo de los cursos hemos ido luchando por el número de maestros en audición y lenguaje y actualmente son 18 maestros de audición y lenguaje los que hay. ¿Vale? Pero lo que pasa es que hay 100 alumnos sordos, ¿vale? Entonces, pues la proporción siempre nos parece pequeña, quiero decir, siempre luchamos o siempre se lucha, la actual directora lucha porque le concedan más maestros de audición y lenguaje, pero bueno, yo creo que con 18 se funciona bastante bien. Y luego hay 4 profesores especialistas en lengua, 4 me parece, sí, especialistas en lengua de signos. Eso en el Colegio del Sol, aparte de todos los tutores, ¿vale? Lo que pasa es que son 100 alumnos sordos los que están escolarizados, de diferentes, desde 3 años hasta sexto de primaria y luego en las clases de educación básica obligatoria también, que están hasta los 16 años. En los demás centros, pues tampoco yo lo sé, Mar, no sé, en el Ponce, en el Gauden. No, yo no me sé el número exacto, pero yo creo que aproximadamente te puedes hacer, porque luego los centros concertados no te sirven a lo mejor de referencia, porque pueden tener su propia fundación y poner recursos de otro lado. Quiero decir que lo que te puede servir quizá de más referencia es la pública, ¿no? Yo creo. Pero en general sí te puedo decir que los especialistas en lengua de signos son una lucha continua. Es decir, cada año tenemos que decir ¿cuántos especialistas necesita el centro? Mira, que tiene 100 alumnos y nunca nos lo amplían mucho, pero nunca nos han quitado, es verdad. O sea que, incluso a veces, hace 2 años nos han ampliado 1, pero siempre tenemos que ir con datos numéricos, es verdad, la administración, siempre tenemos que ir a pedir, eso es cierto. Y pues es algo que se ha mantenido. Sí, porque de especialistas en lengua de signos en toda la comunidad me parece que hay 10, solamente 10. Hay 10, y están repartidos en los colegios singulares, o sea, en los colegios de lengua de signos, lengua oral, pero luego también, yo por ejemplo, van a colegios donde, por ejemplo, ahora hay un asesor sordo que va a un colegio de La Cabrera, que está en la Sierra de Madrid. ¿Por qué? Porque hay una niña signante sorda que está ella solita allí. Entonces, su vehículo de comunicación o su forma de comunicación es la lengua de signos. Ha tenido que aprender y va 2 días a la semana. Pero ese es un centro ordinario con apoyos, nada más. Pero también va allí. Luego hay centros que se han gestionado sus propios especialistas de lengua de signos. Por ejemplo, el Ponce de León no tiene especialistas del convenio, esos 10 del convenio de la Comunidad de Madrid, tiene sus propios especialistas. Es decir, que luego cada centro ha hecho, igual que el Gauden, también tiene, yo creo que 2 o 3 especialistas propios y luego otros de la comunidad.
¿Sí? O sea que las situaciones son diferentes, por eso decíamos, hemos dicho las características comunes, pero luego cada centro se ha ido desarrollando de forma diferente y en función de sus necesidades, de sus posibilidades también. De sus posibilidades. Bien, ahora empiezan algunas cuestiones, algunas preguntas. Pues mira, entiendo la pregunta, sí. 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 Respecto a esta pregunta, como está ahí muy bien escrita, empezó con un solo niño que era sordo, que no se movía del pueblo, pero lo que hicimos, como claro, el centro como preferente se monta junto con la administración, con la dirección de área territorial, lo que hicimos fue llamar, la administración llamó, no lo hicimos nosotras, lo hizo la administración, nosotros informábamos sobre los casos que había y la administración llamó a cada familia para decirle, ¿te interesa venir a este centro si ponemos una ruta, si tienes el comedor gratis y la ruta gratis y vas a tener profesionales que van a ser más adecuados y más formados para tu hijo? Entonces lo que se hizo ahí es que los profesionales que iban en comisión de servicios porque se elegía a gente que ya conocía la lengua de signos y era logopeda y conocía pues todos los sistemas de apoyo a la lengua oral también. ¿Sí? Entonces se hizo esa llamada y con esa primera llamada yo creo que el primer año empezamos con 5 o 7. ¿Sí? Y luego ya pasamos a 11 y de 11 no hemos bajado. Ahora estamos en 13. Es verdad que está lejos y a veces las familias no se animan a ir lejos, con lo cual yo recomendaría, si lo tuviera que empezar otra vez, diría buscar un centro, buscar un espacio que sea como un centro más neurálgico, así que permita una buena comunicación entre los demás pueblos. O sea, yo hubiera elegido Villalba y todos lo hubiéramos hecho, pero este centro ha funcionado muy bien, sigue queriendo y deseando serlo. Y ahí está todavía, claro, o sea que seguimos con él, pero efectivamente a veces los padres se echan para atrás por la distancia. Si no, habría muchos más niños. Este proyecto se está refiriendo al proyecto de la Sierra, de Becerril, del colegio de CEIPSO Juan Ramón Jiménez, entiendo. Juan Ramón Jiménez empezó justo hace 15 años, porque nuestro niño tiene 18 y tenía 3 años, así que 15 años. Se va ahora a graduar y se va al Ponce de León a hacer un ciclo de grado medio y tenemos que celebrar mucho esa graduación. Porque es muy bonito ver cómo está el niño, ¿no? O sea, cómo ha podido, sin salir casi de su pueblo, cómo ha podido desarrollarse, cómo socioemocionalmente está muy colocado, la cabeza muy, muy bien amueblada. Yo creo que ha tenido bastantes recursos alrededor, luego han llegado otros niños signantes con los cuales se han hecho amigos, y entonces, aunque esos niños viven en otros pueblos, pero ellos ahora con las redes también se comunican. Esto ha sido genial, ¿no? Lo de las redes, porque pueden tener relación. Entonces, 15 años hace que empezó, sí. Gracias, María. De momento no hay ninguna más. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Pues... Faltan 4 minutos para finalizar y en esos 4 minutos pues hacemos una pequeña clausura. Agradeceros de nuevo que estuvierais con nosotros esta tarde y poder aprovechar este tiempo con vosotras.
Yo animo también a otras comunidades que haya colaboración interprofesional entre diferentes comunidades autónomas. Creo que eso es fundamental. Siempre hay que ir superando ciclos. Vale, muchas veces los padres tenemos esta necesidad de lucha, de búsqueda de profesionales que trabajen con la comunidad, con el colectivo de personas sordas, y así vamos buscando eso, otros profesionales, y así construyendo entre todos pues, un proyecto común. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, hay una pregunta más. Ahora os la pongo. Aprovecho también para deciros que si podéis pegarme el enlace del vídeo en el chat privado, lo pongo, porque al ser una diapositiva no me deja copiarlo. A ver si soy capaz. Copiar. ¿Dónde lo tenemos que poner? ¿En dónde? En el chat. Tú tienes, es que yo no veo ahora la presentación. Es que yo no veo el chat. Si me dices dónde está el chat, ¿dónde está el chat? Debería aparecer a la derecha. ¿No tenéis chat privado? Ay, sí, antes aparecía, quitando la pantalla completa, ¿verdad? A lo mejor sí, sí, salir de la pantalla completa. A ver, ya te lo he puesto, ya está. Sí. Ya está. Vale, pues por ahí me lo mandáis, ¿vale? Os voy copiando las preguntas. ¿Lo haces tú, Mar? ¿Lo tienes tú? Yo ya se lo he puesto, ya se lo he pegado. Vale, ya lo sí, has pegado. Os pongo las preguntas que están haciendo las personas que están viendo, ¿vale? Vale, muy bien, perfecto. Ay, espera, que ahora no lo leo. Es que hemos salido ahora. Bueno, esta es una pregunta muy interesante y es una pregunta que a mí me da muchos quebraderos de cabeza, efectivamente. Yo, después de mi experiencia, tengo que decir que hay que escuchar a las familias. Es muy diferente cuando una familia te dice, por favor, como profesional, dime cuál es el mejor centro para mi hijo. Pues yo siempre voy a ir a un preferente, porque sé que su hijo va a tener amigos, va a poder elegir amigos sordos, oyentes, y no va a estar él solo. Porque a veces los niños si tienen un retraso en el lenguaje es muy importante para el juego. Entonces, no hay juego sin el lenguaje. Entonces, cuando me preguntan, digo mi opinión sincera. Pero cuando yo veo que una familia le propongo un centro como Becerril, puede ser, o el Gauden, o el Sol, que sea, y veo que dicen, pues es que está muy lejos, es que mi hijo es muy pequeño, es que mi hijo ha estado hospitalizado mucho tiempo, es que tal. Digo, bueno, pues dale tiempo, ¿sabes? O sea, creo que no podemos presionar, porque mi experiencia es, yo recuerdo hace muchos años que una familia llegó y dije, no te preocupes que has llegado al sitio que tenías que llegar. Tu hija va a estar muy bien aquí. La madre dio 1000 vueltas, porque no lo tenía todavía asimilado. Es decir, yo creo que tenemos que aprender a escuchar un poco más también a las familias y si nos preguntan nuestra opinión técnica y sincera darla, pero no podemos decir, no le va a ir bien a tu hijo, sino, no podemos hacer esto porque el niño, sobre todo, donde más va a aprender es con la familia, es donde más interacción va a tener. Entonces, yo creo que en esos casos tenemos que currarnos mucho a la familia, el darle a la familia todas las estrategias que tengamos para que aprovechen todo el tiempo que puedan, si es que deciden no cambiarlo en el centro, igual que si cambian el centro. O sea, la familia, los niños aprenden a pesar de la escuela. Quiero decir que la familia para mí es lo más importante. Entonces, lo que sí creo de verdad es que necesitamos aprender mucho sobre cómo trabajar con las familias, es lo que creo. Creo que hemos aprendido mucho sobre los centros, sobre tal, pero creo que con las familias nos cuesta incorporarlas a la logopedia, nos cuesta todas esas cositas que vamos intentando hacer, pero yo creo que hay muchas cosas y muchos retos que tenemos con las familias. No sé si he contestado, pero es que es una gran pregunta esta, ¿vale? Es una gran pregunta, por eso el estudio que hemos hecho y que hemos contado se inició cuando nos hacían esta pregunta y los implantados tal, pues yo ahora si me preguntan, pues, oye, mi hijo es implantado, ¿le llevo a centro, quiero que aprenda las dos lenguas, ¿le llevo a centro bilingüe? Sí, pero lo primero que le digo es, ¿tú quieres que aprenda lengua de signos? Porque si no quieres, ahora, luego, si le va mal y quieres, pues a lo mejor lo haces y le cambias, pero no sé si me entendéis, que es un tema un poco, no sé si Susana quiere aportar algo más, pero es una gran pregunta, pregunta que nos hacemos cada día.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Es muy difícil decirlo así en frío. Hay que ver a las familias, cuál es la actitud de la familia, las posibilidades, cómo son los centros de la localidad, qué apoyos escolares tienen. Es muy complicado. Cada caso es un mundo y es muy difícil. Sí. Bueno, yo creo que colegios sordos internado ahora mismo no tenemos en la Comunidad de Madrid. Antes el Nacional era internado, dormían y aprendían las dos lenguas. Pues bueno, yo creo que la lengua que intentaban enseñar era la lengua oral, no sé si me equivoco, y aprendían, claro, la lengua de signos en los patios, y es verdad que el enfoque no era tan bilingüe, pero aprendían las dos lenguas, por supuesto. O sea, un niño que está solo en un pueblo y otro niño que está en un internado, pues el que está en un internado va a aprender más las dos lenguas porque siempre los internados había antes. Y yo sé que hay internados, por ejemplo, en Francia, en París, sigue habiendo, o sea, en algunos sitios siguen existiendo internados. Y claro, pues aprenden porque siempre hay nativos, signantes. Y entonces con esto se aprende muchísimo la lengua. No sé si esta es la pregunta que quería hacer, si he respondido. Programa específico. No sé muy bien a qué te refieres. Programa específico en lengua escrita, educación bilingüe. Un programa específico en lengua escrita. Bueno, pues no sé, Susana, si quieres contestarlo ahí. Yo podría decir que lo que se trabajan son las dos lenguas. Lo que se intenta es trabajar la lengua escrita, la lectura y la escritura, que son vasos comunicantes. Siempre intentar trabajarlas bien desde un enfoque. Aquí recordamos a nuestra compañera Ana Belén Domínguez, desde un enfoque psicolingüístico y también desde un enfoque constructivista. Intentamos que desde los dos enfoques se trabaje bien la lectura y luego también se intenta que haya, por supuesto, mucho trasvase entre la lengua de signos y la lengua escrita. Es decir, sí que observamos que muchos niños tienen el concepto en lengua de signos y entonces luego vamos a la lengua escrita y de la lengua escrita vamos a la lengua de signos. Es decir, estos talleres de transferencia entre unas lenguas, a lo mejor se refiere a eso, sí que se hacen en los coles. Continuamente se está yendo de una lengua a otra en el aula, pero es verdad que también se hacen a veces talleres, hay momentos específicos para trabajar esa transferencia específicamente yo creo que con niños que tienen una mayor dificultad en el desarrollo de la lengua oral y por tanto hay un objetivo muy grande de lengua de signos y de lengua escrita. Sí. No, yo creo que eso. Luego hay algún programa específico que también utilizamos, que es de Montfort, Leer para Hablar, pero que tiene una entrada global y es para casos, también tenemos niños que tienen dificultades añadidas. Son niños que no avanzan con la lectura y la escritura, entonces utilizamos este enfoque que empieza con la lectura global y luego ya va yendo a lo que es una parte más fonológica. ¿Sí? Empieza con la sílaba, con el fonema. Hemos dedicado mucho tiempo a la lectura y escritura con el enfoque constructivista y con el psicolingüístico. ¿Todo por qué? Porque teníamos esta relación estrecha con Ana Belén a su vez con Emilio Sánchez de Bruselas, con Leiber también, ¿no? Entonces, la palabra complementada, todo esto lo pusimos en marcha porque queríamos que los niños sordos fueran buenos lectores y sabíamos que la fonología era muy importante. Pero también empezábamos con el constructivismo porque sabíamos que el conocer los tipos de textos, el desear escribir y leer es muy importante. Entonces yo recuerdo la primera vez que en una aula pude decir, chicos, vamos a pensar en una hipótesis. Pues esto es maravilloso, tener una lengua para decir hipótesis. Esto era genial. Ahí podemos empezar a caminar, ¿no? Si tenemos hipótesis. Sí, bueno, el material específico, bueno, usamos mucho los libros amarillos de constructivismo. El libro verde de Ana Belén Domínguez, que lo debo tener por aquí, pero no sé dónde.
Es un libro de enseñar a leer a los sordos o algo así, Ana Belén y Pilar Alonso. Se acaba de publicar otro libro sobre lectoescritura, pues te lo voy a enseñar. Se acaba de publicar este libro, que además está online, lo acaba de publicar la Universidad de Salamanca, pero este es más de revisiones, de estudios, o sea, más que como un material específico para enseñanza de lectoescritura. Ese se acaba de publicar también. Y luego el leer para hablar también lo utilizamos como para esos niños que tienen más dificultad. Depende de los niños, pero en general es eso, ¿no? Susana, tú puedes... No sé si... Sí, básicamente yo, por ejemplo, utilizo mucho el leer para hablar de Mac Montfort, que es la presentación en principio de lectura global y luego lectura silábica, lectura fonológica, trabajar mucho todas las habilidades metafonológicas y siempre unido a la comprensión, es decir, en la lectura tiene que tener un fin de comprender, tiene que servir para algo, no simplemente leer papá, pepe, pipa, sin ningún sentido, sino que tiene que tener, que sepan que sirve para algo la lectura y que sirve para comunicarse también. Yo sí que os aconsejo como material, bueno, es un libro, no son materiales, sino es un libro que te orienta a cómo trabajar, el leer para hablar de Mac Montfort. Ese es muy, muy importante y trabajar todas las habilidades metafonológicas, porque si no luego solo con lectura global los niños no son capaces de comprender bien los textos con los que se tienen que enfrentar, sobre todo cuando ya son más mayores. Uh-huh. No, yo creo que lo que hemos dicho es que hay 4 centros dentro de Madrid Capital. Uno es el Centro Concertado Gauden, el Centro Educativo el Ponce de León, el Colegio El Sol, que es el público. Hemos dicho que solo hay un público, ¿no? Quizás sea esto. Y luego Piruetas, que es 03, infantil. Y luego hemos dicho que el CEIPSO, Juan Ramón Jiménez, efectivamente. Pero estos son los centros que desarrollan el proyecto de bilingüismo, lengua oral, lengua de signo y educación compartida, porque centros preferentes de alumnos sordos hay más, repartidos por la comunidad, por las distintas direcciones de área de la comunidad, pero no desarrollan estos proyectos. Sí, Esperanza, si te referías a públicos, pues sí. El Sol, el Piruetas es una cosa como semipública, semiprivada. Es concertado. Y sí. Y Becerril. Pues yo creo que es que ahora no sé cómo corresponde con los nuevos niveles que hay, pero yo creo que sería, antes era el nivel básico de comunicación que se hacía en la FESORCAN, que eran 3 cursos, eran 3 años de Era comunicador, ¿verdad? Sí, comunicador. Y a ver, ahora pues los centros que eligen a sus profesores, yo creo que pues desde luego en Gauden y Ponce tienen un nivel de intérprete, tienen un nivel, sería vamos, más de un B2, pero un B2 mínimo. Y luego pues en otros se puede ocurrir que llegue un profesor y empiece a aprender y no tenga ese nivelazo, claro, pero en general lo deseable sería tener un buen nivel. Pues de momento parece que ya no hay más preguntas. Voy a poner a Isolina. Vale, muy bien. Bueno, pues nada más entonces. Gracias a todos por las preguntas muy interesantes. Y sí que me gustaría complementar, porque he hecho una reflexión viendo esta última parte de la charla. Recuerdo que en los coles, cuando estaban internados, estaban lejos de sus familias, en mi entorno, de los que estamos cerca de 40 años,
vivimos el internado, el final del internado y ya posteriormente estuvimos en coles ordinarios. Entonces, bueno, yo lo he vivido, lo he experimentado en parte y puedo decir que he preferido, al vivir las dos experiencias, vivir con la familia. Sí que es verdad que en el internado el aprendizaje de la lengua de signos y la identificación como persona sorda, ese empoderamiento es muy rápido, pero no ves a tu familia y eso es algo muy positivo. Y hoy en día no creo que se pudiese considerar un internado como a la antigua usanza. Es importante que estén en familia, que estén en sus casas, porque es donde tienen el amor primario y más importante. Y la educación lo que tiene es que dar posibilidades y un abanico muy amplio con los recursos necesarios para que ese alumno, bueno, pues pueda tener una educación lo más completa y positiva posible. Entonces, lo otro a lo mejor podía tener algo de positivo, pero la parte emocional era muy endeble. Así que tendrían que ir las dos cosas de la mano para que todo funcionase bien, que en la familia, en este caso, reflexione su entorno, que elija y que al mismo tiempo la educación, bueno, pues nos ofrezca un abanico amplio de posibilidades a las familias, porque hoy en día eso no sucede. Lo que nos vemos son muchísimas limitaciones y a familias rabiosas por no poder conseguir esa igualdad de condiciones en la educación que le quieren dar a su hijo con respecto al alumnado oyente. Entonces, bueno, lo que estamos viendo en que la Comunidad de Madrid eso se está trabajando y que ese empoderamiento, esa preparación emocional y educativa del alumnado sordo, bueno, pues está mejorando y es admirable. Además, como he visitado los centros también, visité el Sol, me quedé pasmada con el dominio que había de la lengua de signos por parte del profesorado. Seguramente, y muchas familias pensarán lo mismo que yo, que haya que ir a vivir a Madrid es un engorro para que finalmente tengas a un hijo con una buena calidad educativa. Por lo tanto, tenemos que intentar que sea dentro de su entorno geográfico y familiar y no trasladarse geográficamente por mejorar esa educación. No sé, yo también lo he pensado muchas veces, otras familias lo piensan también. Entonces, bueno, a eso no nos gustaría llegar, porque es una decisión muy complicada, pero sí que la tienes presente porque en el día a día ves cómo va en la educación de tus hijos. Por eso es fundamental que los profesionales tengan todos presentes esos cambios para intentar entre todos mejorar las cosas. Así que gracias a todos y a todas por estar, por vuestro tiempo, por vuestra disponibilidad. Muchísimas gracias. Una última cosilla. Nos pregunta Esperanza si está publicado el proyecto en algún sitio para poder leerlo con calma y revisar la normativa que ayuda a la creación de centros educativos de este tipo. A ver, normativa de colegios singulares con proyecto de lengua oral, lengua de signos, no hay, como hemos dicho anteriormente. Es decir, se cuenta con el apoyo de la administración, pero no hay una normativa. Está la normativa de los alumnos de la inclusión, que además acaba de sacar la Comunidad de Madrid, pero para elaborar estos proyectos no hay una normativa, ¿vale? Está el proyecto educativo de cada centro. De hecho, nosotros hemos hecho una solicitud de regulación de los centros bilingües, la tenemos escrita, o sea que os la podemos enviar si os viene bien. Son 3 o 4 folios en los que, si esto se aprobara, sería genial. Es lo que solicitaríamos, que se aprobara, porque parte de ello ya lo tenemos, pero no está, si lo tiene en la mesa, en el despacho, mucha gente, pero no está aprobado. Con lo cual, tenemos eso escrito. Si queréis eso, os lo podemos pasar, sí. Y tenemos también pero en inglés está publicado algún capítulo sobre los centros bilingües de la Comunidad de Madrid, también el libro de Marsar y Harry North, que se llama Educación bilingüe para niños sordos, ahí está publicado también. Pero yo creo que lo que os interesa sería más a lo mejor esta solicitud de regulación, ¿no?, que tenemos escrita. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Nada, clausuramos, es una lástima, pero todo llega a su fin, pero seguiremos en contacto. Encantada de conoceros y de mantener el contacto. Encantada. Bueno. Venga, un beso. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias.
c'est fini. Ay.